voy a comenzar esta transmisión con la pregunta que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Es una pregunta pues interesante porque tiene que ver con el hecho de que si es posible que unos cristianos, miembros de una congregación local, saliendo quizás a algún lado a pasear con su familia, si es pecado el no asistir a una reunión establecida por la iglesia de la cual son miembros. Ahora, no estamos hablando de si es pecado dejar de asistir a la reunión del primer día de la semana. Eso es otro asunto. Esto tiene que ver, la pregunta tiene que ver con cuando la iglesia tiene otras reuniones ya establecidas durante la semana y quizás por un fin de semana largo, por ejemplo, donde viernes, sábado y domingo es lo que le llaman puente de trabajo, no va a haber trabajo y quizás la familia sale un jueves por la noche para estar el viernes y el sábado paseando y luego regresan a su casa el sábado a la noche para estar con los hermanos el domingo. Y si durante ese proceso, digamos el viernes o el sábado, la iglesia tiene una reunión para estudio bíblico o para oración, para cualquier propósito que la congregación haya decidido que en esos días iba a tener esa reunión, si es pecado no asistir a esas reuniones, y eso es lo que la pregunta tiene que ver. Entonces, pues primero que nada, vamos a hablar acerca de el pasaje que muchas veces se apela para mostrar que pues, no debemos de dejar de congregarnos. Y si por lo tanto la congregación tiene una reunión el martes, el jueves, el sábado, el domingo, si es pecado el no poder asistir a, por ejemplo, a la del martes o a la del jueves o a la del sábado, si es pecado eso. Bueno, el pasaje que muchas veces se tiene en mente es Hebreos 10:25, que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, como pueden ver en pantalla, está subrayada la parte que dice, como algunos tienen por costumbre. Y esto es importante porque el pasaje no solamente dice, no dejando de congregarnos, punto, sino que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto es importante en ese versículo, porque pues una cosa es que tengamos quizás algo que no estábamos planeado, que de repente una enfermedad y ya no nos pudimos congregar. ¿Fue pecado? No, porque no es parte de nuestra costumbre. Pero, por ejemplo, como ya se mencionó, llega un punto en que quizás haya un fin de semana largo, un puente, como le llaman muchas veces, y quizás pues yo salgo con mi familia y la iglesia ya tenía establecido, ya sea el viernes o el sábado, una reunión, pero estamos ahí de regreso para estar con los hermanos el domingo, el primer día de la semana. Si pecamos por no haber estado allí el viernes o el sábado, cuando no estuvimos ahí. Bueno, este pasaje nada tiene que ver con eso. Eso es algo que debemos entender. Es importante congregarnos, pero el punto aquí es no hacerlo una costumbre de no hacerlo. Y este es el punto en cuestión. Ahora, yo estoy convencido que todos y cada uno de nosotros, sin importar la habilidad que tenemos una responsabilidad hacia la congregación de la cual somos miembros. Y esa responsabilidad obviamente va a variar dependiendo de la congregación. Por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo hay una congregación que únicamente se reúnen los domingos. Se reúnen los domingos de 10 de la mañana al mediodía y esa es la única reunión que tienen. Nosotros aquí, por ejemplo, nosotros nos reunimos el domingo en la mañana de 9:30 de la mañana a mediodía y después a las 5, de 5 a 6 de la tarde y también los miércoles nos reunimos. Entonces, la necesidad local aquí pues nos llevó a tener esas reuniones para poder edificar a los hermanos. Más sin embargo, los hermanos que se reúnen, que están aquí como una media hora, ellos únicamente se reúnen el domingo y lo hacen una vez. La necesidad local ahí, pues lo requiere. Son pocos hermanos y pues ellos únicamente se reúnen esos días. Sin importar cuál haya sido el arreglo que esa congregación haya hecho, tenemos responsabilidades hacia ella. Y creo que lo podemos ver claramente, por ejemplo, en 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo utiliza esta comparación entre un cuerpo físico con la congregación local, en donde todos y cada uno dentro de esa congregación tiene una función importante, tal como en un cuerpo físico, a pesar de que hay diferencias, pues cada una de esas partes del cuerpo tiene una función importante. Dice Pablo así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, noten, son los más necesarios, sin importar cuál es su habilidad, sin importar qué es lo que usted aporta para la congregación. Usted es necesario. Y si la única cosa que usted puede aportar es estar sentado en la banca, muchas veces comúnmente les llaman calientabancas. Bueno, si eso es lo que usted aporta, nunca deje que esa banca se enfríe, manténgala caliente siempre. Y el punto es esto, sin importar cuál es su habilidad, usted tiene una gran responsabilidad hacia los hermanos ahí, y los que a menudo creemos son menos necesarios son los que más se necesitan. Por eso Pablo continúa en el versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros noten, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan, con él se gozan. Entonces, si usted nota ahí el versículo 25, la parte subrayada dice, todos se preocupen los unos por los otros. Yo tengo una responsabilidad hacia los miembros de la congregación, de animarles, de exhortarles, de edificarles. Y si no estoy allí, si hago una costumbre de no asistir a las reuniones, no puedo hacer eso. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad hacia la congregación de la cual somos miembros. Eso no hay ninguna duda. Sí tenemos esa responsabilidad. De hecho, el apóstol Pablo utiliza una figura muy parecida de esto del cuerpo en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. La versión Reina Valera del 60 lo lee de esta manera. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, noten, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, quiero notar algo bien importante. Las reuniones que a menudo cada congregación establece con diferentes propósitos. Por ejemplo, si hay una reunión con el propósito de estudiar, por ejemplo, entre semana, nosotros aquí los miércoles es el día que nos reunimos para estudiar. Entonces, esa reunión tiene el propósito de edificar a los hermanos. La congregación donde yo estaba anteriormente, la reunión era los martes, no era los miércoles. Y para nosotros ahí funcionaba bien. Era un día que a la mayoría pues le ayudaba con ciertas actividades de sus trabajos y todo eso, donde los miércoles pues era más difícil asistir, los martes quedaba perfecto para muchos de ellos, y por lo tanto la reunión para edificación la hacíamos el martes. Hay otras congregaciones que, por ejemplo, tienen días en el cual se reúnen simplemente para cantar y practicar himnos. Esas reuniones nuevamente tienen un propósito, la edificación, y todas las coyunturas deben de ayudarse mutuamente. Mas, sin embargo, también encontramos pasajes que nos recuerdan que tenemos ciertas responsabilidades de igual manera hacia nuestra familia, y estas responsabilidades son distintas a las que tenemos como iglesia. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 5 y el versículo 8. La versión Reina Valera lo dice de esta manera: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, si notamos este pasaje, dentro de su contexto sí se refiere a proveer para aquellos que tienen necesidad de alimento. Dentro del contexto es lo que se está refiriendo. Mas, sin embargo, el principio aquí es claro de que no solamente se trata de proveer para nuestra familia alimento, sino que también, pues obviamente incluye en este caso un lugar donde vivir, la seguridad dentro de esa casa. En mi caso, yo todas las noches antes de acostarme a dormir, pues le doy una repasada a las puertas de la casa para asegurarme que estén bien seguras, que estén cerradas. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que mis hijos al dormir no tengan ningún pendiente, que estén seguros. Proveer para nuestros familiares, proveer para nuestra casa
es mucho más que simplemente darles alimento y darles donde dormir. Incluiría en esto que el proveer también incluye el darles una manera sana y obviamente dentro de lo que es escritural, una manera correcta de distraerse, de divertirse. Por esa razón, creo yo que es dentro de lo que es proveer para nuestra familia, es correcto que de vez en cuando los llevemos a algún lado para pasear, para que se distraigan de los quehaceres diarios, ya sea de la escuela con nuestros hijos o con nuestras esposas, de los quehaceres diarios del hogar, con aquellos que tienen un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, pues también llega un punto en que nos cansamos y es necesario encontrar una manera de distraernos. Ahora, esto es claro porque la Biblia nos enseña que al recrearnos, proveer esa recreación, es algo que la iglesia no puede proveer. La iglesia no debe de estar en el negocio de construir salones familiares, salones deportivos para que nuestros hijos tengan un lugar a donde ir a recrearse. Ese no es trabajo de la iglesia, ese es trabajo del hogar, es trabajo de la familia. Y por lo tanto, pues cuando hay necesidad, es importante también llevar a nuestras familias a esos lugares a distraerse, a descansar. El descanso, la distracción de las labores diarias son necesarias de vez en cuando, porque aún vemos que el Señor junto con sus discípulos llegaba al punto en que se cansaban de la labor física que estaban haciendo. Por ejemplo, en el libro de Juan, el capítulo 4, versículos 5 al 6, la Reina Valera nos dice esto con referencia a Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Noten lo que dice el versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Dentro del contexto sabemos que los discípulos fueron a la ciudad para buscar alimento, mientras que el Señor Jesús se quedó allí a descansar. Ahora, entendemos que él aprovecha esa oportunidad al ver a esta mujer samaritana a platicar con ella cosas del evangelio. Y pues resultó pues productivo ahí porque muchos de los samaritanos creyeron en Jesús gracias a esa conversación que comenzó ahí. Pero el punto que quiero que vean es claro. El Señor Jesús también se cansaba de las labores físicas. Ellos estaban haciendo mucha labor en la predicación del evangelio, mucha sanación, y también Jesús se cansaba físicamente y en ese momento, pues él encontró un lugar donde poder descansar. Pero no era la primera vez, porque por ejemplo, en el libro de Marcos, el capítulo 6, versículo 31, la versión Dios habla hoy nos dice esto. Jesús les dijo, hablando a los discípulos, vengan y noten, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Vamos nosotros solos a descansar un poco a un lugar tranquilo. Aún el Señor reconocía que había de vez en cuando la necesidad de ir a descansar, a distraerse de lo que era la labor que estaban haciendo. Y nuevamente, esto no es trabajo de la iglesia. Nosotros como padres de familia, por ejemplo, como ya lo vimos ahí en 1 Timoteo 5 y el versículo 8, proveer para nuestros hijos, proveer para nuestra familia es mucho más que simplemente darles donde dormir y qué comer. Eso también incluiría darles estas oportunidades de distraerse de las labores diarias. Y la pregunta es entonces, con referencia a qué es lo que pasa cuando tenemos un día, por ejemplo, nos vamos el jueves, viernes y el sábado, pero la iglesia tenía allí una reunión el viernes, un estudio para la edificación. ¿Es pecado que no fuimos? Yo creo, hermanos, que debemos tener mucho cuidado de no hacer de aquello que fue diseñado para bendición, para edificación de la iglesia, no debemos de hacer de eso una carga que se convierta en un daño para el cristiano. Quiero utilizar este pasaje como principio para mostrar que es posible que aquello que fue dado para el bien de alguien pueda convertirse en una carga, en una esclavitud. Por ejemplo, en Marcos el capítulo 2 y el versículo 27, la versión Reina Valera del 60 nos dice que Jesús les dice a los líderes religiosos de su día, especialmente los fariseos, quienes habían tomado el día de reposo, un día que Dios les había dado para descanso. Deuteronomio capítulo 5, en el cuarto mandamiento nos dice ahí,
que Dios les dio el día de reposo porque en Egipto fueron esclavos y no tuvieron descanso y Dios les dio descanso. Sin embargo, llega el punto en que durante los días de Jesús, aquello que había sido dado como una bendición se convirtió en una carga. Y Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, esto es, para beneficio del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Los líderes religiosos habían hecho del día de reposo, aquello que les había dado como descanso, lo habían hecho ya una carga. Eran esclavos al día de reposo. Y por eso es importante, tomando este principio que encontramos aquí en Marcos 2, versículo 27, que cuando una congregación decida para poder edificar a la iglesia, reunirse, por ejemplo, el martes, jueves, sábado, domingo, que no convirtamos las reuniones que son creadas con el propósito de animar a los hermanos, volverlos esclavos de esas cosas. Yo no estoy diciendo que es bueno dejar de asistir a las congregaciones, a las reuniones. El pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, habla de aquellos que han hecho una costumbre de hacer eso. Pero no hay nada malo en que dentro de lo que es la responsabilidad de la familia, el que llevemos a nuestros hijos a algún lugar para recrearse, para descansar con la familia, pasarla bien. Y pues en esos casos, cuando tenemos reuniones entre semana con el propósito de edificar a la congregación, pues no hagamos de esos momentos que son buenos para nosotros, hacerlos una carga, volvernos esclavos de ello. Entonces la pregunta, ¿es pecado salir de paseo donde no podemos asistir a la reunión? Y estamos hablando de esas reuniones adicionales que en ocasiones cada congregación establece con el propósito de edificar. Cuando no podemos asistir a esas reuniones establecidas por la iglesia, ¿estamos pecando? No, no es pecado. El ponerla como una carga sería básicamente hacer el mismo error que los fariseos cometieron con el día de reposo, el cual Jesús les dijo claramente que el día de reposo no fue hecho para que el hombre estuviese esclavizado a él, sino que fue dado para una bendición para el hombre. Ellos lo tornaron en una esclavitud, lo cual pues no era el propósito. Entonces, espero que la pregunta con referencia a este tema pues haya sido contestado esta tarde. Entonces, el hermano Luis, pues él tiene una pregunta un poco distinta, muy buena también, y entonces le vamos a ceder a él el tiempo para que él pueda pues también tomarse el tiempo de contestar esa pregunta.